A pesar de que acá es 100, 75, ahora es 40 y 15, el flujo es igual porque la diferencia de presiones es igual, no hay cambio, por lo tanto el flujo es igual. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en un corazón izquierdo, una presión de 8, 120 en el ventrículo, pero la presión más baja, fíjate, está en la aurícula derecha, porque sale del ventrículo izquierdo la sangre con fuerza y tiene que regresar hasta el corazón. Por eso es que la presión aquí tiene que ser la menor posible. Aquí te das cuenta que la mayor cantidad de sangre se encuentra en las venas, pequeñas venas y vénulas. A veces nosotros creemos, cuando no estudiamos medicina, que la sangre se distribuye de manera igual entre arterias y venas. No es así. Siempre hay más sangre en las venas que en las arterias. Siempre. Ahora, las arterias hacen de que algo que sea pulsátil se convierta en un flujo continuo, ¿sí? A través de los capilares. Ahora, las arterias, en su estructura, en su pared, son más, están diseñadas para resistir presiones. En cambio, las venas tienen una pared delgada que están hechas para tener mayor capacidad, mayor volumen. Entonces dice, las arterias están hechas para regular presiones, en cambio las venas están para mantener ¿qué cosa? Volumen. Por eso es que hay más ¿qué cosa? Más sangre en las venas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y además, son más distensibles las venas. O sea, a una determinada presión, una vena se va a estirar más, va a ser más flexible, más distensible. Una arteria se va a distender, pero no tanto como una vena. ¿Quién es más distensible? Las venas. Algunos dicen que de 6 a 8 veces. ¿Sí? Y eso sea un concepto que se llama capacitancia, que relaciona la cantidad de sangre con la presión que hay dentro del vaso. Esta es la ley de Poiseuille. ¿Qué cosa dice la ley de Poiseuille? La ley de Poiseuille relaciona el flujo con la gradiente de presiones, pi por radio a la cuarta, y el flujo es inversamente proporcional a la y a la longitud del vaso. Quiero que te des cuenta entre estas dos situaciones. Mira, aquí el radio es 1 a la cuarta, 1. Es 1 por todo esto, mira, lo demás no ha cambiado, ¿sí? 1. Y aquí el radio de 1 pasa a ser radio 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cuánto es 2 a la cuarta? 16. Ahora, fíjate, ¿cuán grande ha sido el cambio del radio? De 1 a 2, poco. ¿Cuán grande ha sido el cambio en el flujo? De 1 a 16. Sí, un gran cambio. ¿Qué cosa dice la ley de Poiseuille? Mirando esto. Que a mayor el flujo será mayor. Claro, mayor radio, mayor flujo. De hecho, ¿no es cierto? Si tienes una manguerita así y otra manguerota así, obviamente. Pero ¿qué dice la ley de Poiseuille? Que mayor radio da 16 veces más. ¿Sí o no? De 1 pasó a 2, fue un pequeño cambio, pero el flujo pasó de 1, ¿estamos que dice la ley de Poiseuille? Pequeños cambios en el radio o en el diámetro de un vaso hacen ¿qué cosa? Grandes cambios en el flujo sanguíneo de ese vaso. Ahora, esta ley también se aplica en el bronquio, porque el bronquio también es un conducto. O sea, si el conducto se dilata, va a entrar más aire. Si el conducto, ¿qué cosa? Se hace más pequeño, va a entrar ¿qué cosa? Tú dices, no, pero de 2 solo pasó a 1. Sí, pero de 2 pasó a 1 y el flujo ha disminuido ¿qué cosa? Muchísimo. ¿Se ha entendido? Por ejemplo, los asmáticos, ¿no es cierto? Los asmáticos, cuando se reduce ese flujo, ¿qué pasa? Silba, pues, y el paciente que siente, le falta el aire, lógico, porque el bronquio que estaba así se ha hecho así.
Tienes el gato que tiene todos sus manos. Muy bien. Ahora, vamos a ver esta ley que se llama la ley de la continuidad del flujo. Es fácil. Todo lo que entra tiene que salir. El flujo que entra es igual al flujo que sale. ¿Sí? Entonces el flujo lo medimos en litros por minuto, que es igual a decir volumen por unidad de tiempo, ¿no es cierto? 5 litros por minuto, 10 litros por minuto, 20 mililitros por segundo, es siempre un volumen por unidad de tiempo. Flujo es volumen por tiempo, pero el volumen, yo no puedo decir que es superficie, o sea, esta área, por distancia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puedo decir superficie por distancia. Entonces yo reemplazo volumen con superficie por distancia. Superficie, ¿sí o no? Superficie por distancia, eso es volumen, ¿estamos de acuerdo? Entonces superficie por distancia sobre tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pero espacio o distancia sobre tiempo, ¿qué es igual? Espacio sobre tiempo, ¿qué es igual? A velocidad. Entonces el flujo es igual a ¿qué? A superficie por velocidad. Entonces, tenemos un flujo que entra, o sea, tenemos una superficie por una distancia, ¿no es cierto? O superficie por velocidad tiene que ser igual a superficie por velocidad que sale. El flujo que entra es igual al flujo que sale, o dicho de otra manera, superficie de ingreso por velocidad de ingreso, lo que entra, perdón, sobre la superficie que sale por la velocidad que sale. ¿Estamos de acuerdo o no? Súper simple. Vamos a verlo acá. Mira acá, pero doctor, ¿y cuando cambia el diámetro? Bueno, la ley dice que todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿no es cierto? Pues algo tendrá que variar. El flujo no va a cambiar, pero otra cosa tiene que cambiar para que se mantenga igual. Aquí se nota mejor. ¿Cuánto es el flujo? Mira, y acá tenemos 3 vasos de diferente diámetro, ¿no es cierto? Diferente área. ¿Cuánto es el área acá? 2. ¿Y cuánto es la velocidad? 5. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. El flujo se mantiene. ¿Cuánto es el área acá? 10. ¿Y cuánto es la velocidad? 10 por 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Y aquí más chiquito, ¿cuánto es el área? 1. ¿Y aquí cuánto es la velocidad? 10. 10 por 1. El flujo que entra es igual al flujo que sale. ¿Qué cambia? Puede cambiar de la superficie, pero si la superficie se hace más grande, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Y si el diámetro se hace más chiquito? ¿Qué hace la velocidad? Aumenta. Muy bien. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora quiero que miren esto. El sistema arterial, por 22.5 centímetros cuadrados, el sistema nervioso 318 centímetros cuadrados de área. ¿Quién tiene más área? ¿En las arterias o las venas? Las venas. ¿Sí o no? ¿Quién tendrá más velocidad? Arterias. ¿Quién tendrá menos velocidad? Venas. ¿Por qué? Porque es mayor su... Porque por la ley de continuidad, ¿no es cierto? Todo el flujo que entra tiene que ser. Entonces, si tiene más área, ¿cómo será la velocidad? Menor. ¿Sí o no? Y si tiene menos área, ¿cómo será la velocidad? ¿Se entendió? Ahora yo les pregunto, miren acá. Entre todos, ¿quién tiene la mayor área entre todos los vasos? ¿Ah? Los capilares, doctor, pero el capilar es chiquitito, con la justa entra un glóbulo rojo. Sí, pues, pero ¿cuántos capilares tienes en el cuerpo? Entonces, si junto todos los capilares del cuerpo, ¿cuánta área me hacen? Esta área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo te pregunto, ¿por qué no toda la sangre sale por un capilar? Sale por todos los capilares, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde será la menor velocidad de la sangre del cuerpo? ¿Y dónde será la mayor velocidad? En la aorta. ¿Sí o no? No hay que ni siquiera hay que aprenderlo de memoria. Solo hay que saber eso, que todo lo que entra es igual a lo que sale. Y que, sí, lo vamos a ver acá.
A mayor área, menor ¿qué cosa? Velocidad. Mira, ve, acá está. El área de la aorta. El área de los anteriores. Entonces, todo, juntando todos los capilares, veas en esta área. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿dónde es la mayor velocidad? Esta velocidad. En la No, aorta. ¿dónde está la menor velocidad? De los capilares. En los capilares. Porque tienen ¿qué cosa? Mayor área. ¿Se dan cuenta? Súper fácil. ¿No se dan cuenta? Bueno. Es esto de acá, ¿no es cierto? Cuando tiene mayor área, entonces la velocidad, ¿qué pasa? Disminuye, pues. ¿Sí? Es lo mismo. En cambio, la aorta, ¿cómo es su área? Chiquita. Entonces, ¿cómo es su área? ¿Cómo será su velocidad? Mayor. Porque el flujo que entra es igual al flujo que sale. ¿Se entiende? Muy bien. Y aquí se ve, ¿no? También. La velocidad, mira. Va bajando, va bajando. Mira, la velocidad de la aorta es de 40 a 50 centímetros por segundo. En un segundo, 40 centímetros. Y los capilares disminuye ¿cuánto? 0.07 centímetros por segundo. Entonces, mira, sí. Una pregunta, supuestamente si hay menor diámetro es más velocidad, ¿no? Claro. Y los capilares no es donde son más pequeños. Sí. No sería más velocidad, por más porque son independientes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Un eritrocito nada más. Pero eso es un capilar. ¿Pero cuántos capilares tenemos en el cuerpo? Pero no son independientes cada uno. No. O sea, mira, toda la sangre sale por acá. Es que los capilares. Esto es lo que está entrando. ¿Y acaso todo esto se distribuye en un solo capilar? No, se distribuyen todos estos capilares. ¿Se entiende o no? Es que Toda esta sangre no se está yendo a un capilar. Si fuera un solo capilar, ahí sí. Pero ¿qué? Se está yendo a todos estos. La suma de todos estos capilares se ven en toda esta área. ah, ya. Es como que se está distribuyendo. ¿Acá lo notas o no? Se está distribuyendo equitativamente. Su área, suma todo lo que... Uno, por eso les dije, un solo capilarcito, pero no es un solo capilar, toda la sangre está llenosa en todos los capilares. ¿Se entiende? Para mí también era confuso al inicio, pero es que este es el concepto. Por eso dicen, toda la superficie de los capilares es esto, no es solo esto. Pero la de un capilar. Pero la de un capilar sí, pero no es un solo capilar. No. Se toma en conjunto porque todos Porque se funcionan. anastomosan en algún momento. Sí, la demás es porque de aquí, es de esto, mira, esto es lo que ha salido de sangre y se está bifurcando en todo. ¿Estamos de acuerdo? No está yendo solo en este. No es independiente, todos trabajan. No es que no es un solo capilar. No, pues sí, Si fuera uno solo, ahí sí. Ahí sí recibiría sería. todo. Ahí está. Muy bien. Verá, la velocidad de los capilares es 0. Ni siquiera es un centímetro por segundo. Es menos de un centímetro. Es 0.7 milímetros. O sea, la sangre va lenta en los capilares. ¿Y por qué? Porque tiene que tener tiempo para entregar oxígeno y recibir el CO2. La sangre tiene que ir lenta para entregar la glucosa. Si va rápido, ¿en qué momento lo entrega? Este es otro mito que tenemos los que no saben estudiar medicina. Que la sangre va a la misma velocidad en todo el cuerpo. Estoy seguro que ustedes creían eso antes de escuchar esa clase. La sangre no va a la misma velocidad del cuerpo. O sea, en la aorta va muy rápido, pero los capilares, ¿cómo va? Lento. ¿Se entendió? Por la ley de ¿Y por qué va lento? por la ley Necesitamos que de haya consistencia. ¿cómo se llama? El lapso para que pueda intercambiar sustancias. Y ese es el propósito de la sangre. La ley de consistencia. Y luego aumenta las venas, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, vamos a ver la relación entre área y presión. Entonces, a mayor área, menor presión. Y acá lo estamos viendo, mira. En la arteria, en los ventrículos y en la arteria, la presión es alta. Hasta las arteriolas. Por eso las arteriolas se llaman vasos de resistencia. Pero luego, después de las arteriolas, ¿qué pasa con la presión? ¿Quién se encarga de regular la presión? Las arteriolas.
son las que al final regulan la presión. Después las arteriolas, ¿qué pasa con la presión? Baja. ¿Dónde es la presión? Fíjate, aquí está. Los capilares tienen una presión bajísima porque son delgaditos. Y aquí lo vemos, ¿no? La presión, mira, salta en la aorta, en las arterias grandes, arterias pulmonares, y luego, ¿qué pasa? Baja, 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 baja. Hasta que se hace lo menor en la vena cava. Y acá está. Esta es la velocidad, también que va bajando, y luego aumenta. Y luego tenemos la superficie. ¿Dónde tenemos la mayor superficie? En los capilares. Y aquí están, lo que les estoy diciendo. Sistema arterial, por eso se llaman vasos de resistencia y estos se llaman vasos de capacitancia. Y el número de Reynolds. ¿Qué me dice el número de Reynolds? ¿Qué me informa el número de Reynolds? Me dice si un flujo es laminar o turbulento. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice. Y ahí está la fórmula. Si es menos de 2000 es laminar, si es más de 3000 es flujo turbulento. Ahora, y si es entre 2000 y 3000 es la transición. Y eso ustedes lo usamos para medir la presión arterial. Fíjate. Cuando el flujo laminar es silencioso, cuando el flujo turbulento es ruidoso. Ah, ya. Y eso es lo que ustedes utilizan. Lo vamos a ver ahorita. Fíjate. Lo vamos a ver ahorita. Fíjate, presión arterial. ¿Y qué pasó? Y corto cojo. Este sacerdote, ¿qué hizo? Le cortó la arteria a una yegua y le puso un tubito de vidrio y por la presión de la sangre subió. ¿Sí? Y ahí se registra la presión arterial porque era una arteria. ¿Sí? Miren. Y estos dos médicos, sobre todo Scipione Riva-Rocci, él creó el banquito para tomar la presión. Y él es Korokov. Él es Nikolai Korokov, el que describió los ruidos de Korokov. ¿Sí? Y eso se basa en que el flujo laminar es silencioso y el turbulento es ruidoso. Cuando usted toma presión, fíjate, lo que haces es con el manguito colapsar, ¿qué cosa? Colapsas la arteria. Colapsas la arteria. Y entonces tú abres la válvula y el aire va saliendo. Y entonces cuando la sangre que quiere vence la presión externa, tú sientes eso. Hasta que desaparece. Cuando desaparece es porque has regresado otra vez al flujo laminar. Tú le has puesto un obstáculo y te está haciendo un flujo turbulento. Y eso es, los ruidos de Korokov. Yo estoy seguro que les han enseñado ya a tomar presión. Korokov ni les habrán hablado. Entonces, fíjate, ahí está. Cuando tú, como digo, la presión gana, por eso se escucha, como que algo se abre. Soplos. ¿No? Cuando usted ha escuchado, no, cuando toma presión. Y luego sigue pasando. Hasta que ya el vaso quede completamente sin ninguna obstrucción. Ahí está, ¿eh? Está tratando de pasar. Cuando pasa es la presión sistólica y cuando desaparece la presión diastólica. La presión arterial es la fuerza del flujo sanguíneo por una arteria lateral del corazón y la presión diastólica es cuando el corazón descansa, ¿no? La presión entre latido y latido. Y esta es la presión de pulso, la diferencia entre presión sistólica y presión diastólica. Y la presión arterial media no es la presión arterial promedio, no es sistólica más diastólica entre dos. La presión arterial media, fíjate, es la presión ejercida por la sangre durante un ciclo cardíaco. Y la presión arterial es la presión diastólica más la presión de pulso entre 3. Esto es la presión arterial media. Y estos son sus valores normales. Mira, acá está la presión, esta es la presión de pulso y la diferencia entre sistólica y diastólica, y esta es la presión arterial media.
través de la presión del pulso. Ahora, nuestra presión arterial es una presión manométrica. ¿Qué significa eso? Que en realidad no es 100, es 860. Cuando tú le dices a un paciente tiene 100, en realidad está diciendo que tiene 100 por encima de la presión atmosférica. Recuerdo cuando hablamos de presión, decíamos, ¿por qué no nos aplasta? Nosotros tenemos una presión que es superior. Pero tú nunca le dices al paciente que tiene 860, ¿no? Le dices tiene 100, porque asumimos que el 760 es como 0. Pero en realidad es así. ¿Qué tal? 100 fluido menos atmosférica, pero la presión atmosférica es 760, ¿no es cierto? Tú lo cambias y entonces la presión en la sangre en la aorta, ¿cuánto es realmente? 800. Pero tú le dices 100. Es lo que decimos. ¿Estamos de acuerdo? Pero tienes que saber que en realidad es 100 sobre la presión atmosférica. Ahora, ¿qué factores afectan la presión arterial? Son dos. ¿Cuáles son? Gasto cardíaco y resistencia vascular. ¿Sí? A ver, ¿la presión arterial de quién depende? Gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Muy bien. ¿Y el gasto cardíaco de quién depende? De frecuencia cardíaca y volumen sistólico. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? Depende precarga, contractilidad. ¿Y la precarga de quién depende? Del retorno venoso. Porque lo que se llena el ventrículo es lo que se llena la aurícula y eso es lo que se llena la vena, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. ¿Presión arterial de quién depende? Gasto cardíaco y resistencia de quién depende? Viscosidad. Viscosidad, longitud vascular, radio. Viscosidad, radio, longitud, ¿se acuerdan? Viscosidad, radio, longitud. ¿Y la viscosidad de quién dependía? Del hematocrito. ¿Y el hematocrito de qué dependía? De los glóbulos rojos. ¿Y la longitud dependía de qué? De la masa corporal. ¿No es cierto? Muy bien. Y eso depende del calcio y del potasio. ¿El gasto cardíaco de quién depende? Volumen sistólico y volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Y volumen sistólico depende de precarga, contractilidad y poscarga. ¿Y precarga de quién depende? Y el retorno venoso depende de la presión de llenado sistólico menos la presión en la aurícula derecha. O sea, la presión en el ventrículo izquierdo menos la presión en la aurícula. De eso va a depender que retorne la sangre. ¿Y de quién más? De la bomba muscular. O sea, nuestros músculos en las piernas están contraídos y eso ayuda a que suba la sangre. De la bomba respiratoria, cuando el diafragma baja, aumenta la presión acá y la sangre sube. Entonces, de la bomba respiratoria. Y además, las venas están parcialmente contraídas, eso se llama tono venoso. ¿Y de qué depende el tono venoso? Del óxido nítrico. Ahora, el retorno venoso también depende del volumen sanguíneo y depende de la aldosterona. Y ese cuadro es una belleza. Lo va a estudiar durante todo el próximo ciclo. Sí, así es, Carlos.